Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 33. En lo profundo del inframundo, la reina del terror se sienta en su trono y escucha los gritos de los condenados. En una época, el reino que reinaba era muy diferente a este pozo de sufrimiento incesante, que solo su vigilancia incesante mantenía en calma. Había campos de flores donde las almas cansadas podían descansar, encontrando una paz más profunda y verdadera que cualquier otra que hubieran conocido en vida. Poderosas fortalezas donde heroicas sombras continuaban entrenándose en las artes de la guerra, preparándose para el día en que sus servicios fueran necesarios para defender el mundo. Y un palacio desde el cual la casa gobernante daba a conocer su voluntad a cada rincón del reino. Pero todo eso terminó en la misma guerra que le costó a la reina del terror su esposo, su familia y su nombre. Ahora, solo quedan la prisión y sus monstruosos reclusos, y ella es su guardiana. Y ya no es la dama de la primavera, cuyo regreso de las profundidades anunció el fin del invierno en los primeros días del mundo. Es como antes de encontrar el amor en el lugar más inesperado. Una monarca por derecho propio, hermosa y terrible de contemplar. Tras su omnipresente velo de luto, la mirada de la reina del terror es aguda e implacable mientras recorre su reino, escudriñando la esencia de los moradores sobre los que cae. Su misión es mantener prisioneros a aquellos cuya libertad pondría en peligro el velo gaiano. Es tan vital como la de cada miembro de la cábala. Son tan pocos que ninguno puede permitirse el lujo de holgazanear, aunque el portavoz de las esferas pretenda lo contrario por alguna razón que la reina del terror no se molesta en comprender. Por primera vez en una era, hay nuevos reclusos en su reino prisión. Los recién llegados gritan, furiosos por su encarcelamiento, expresando su descontento de la única manera que sus mentes limitadas son capaces de hacer. Las cadenas que los atan están más allá de su capacidad de escapar. El conocimiento que los forjó, adquirido a lo largo de muchos años y a un gran precio. No es la primera vez que su pequeño resquicio de cordura en un universo enloquecido se ve amenazado. El horror que abatió a su familia antes de ser sepultada en las profundidades de Europa del Este podría haber causado aún más daño, de no ser por el sacrificio del esposo de la reina del terror. Y la araña, que dormita en las selvas de Sudamérica, bien podría acabar con todo si alguna vez despierta. Pero esto es diferente. Ella ha escuchado los temores del orador de la señora de Avalon. Él cree que los poderes ya conocen la existencia del velo. Ese secreto, su mayor activo para proteger a Gaia, ha sido violado, e incluso ahora el archienemigo se prepara para acabar con todo lo que conocen y han protegido durante tanto tiempo. Tiene motivos para temer, la reina del terror lo sabe. Esta vez se han llevado algo más que fragmentos sin mente del gran enemigo. Han robado un alma, aunque a la reina del terror le duela dignificar el miserable espíritu del pretendiente con esa palabra, de importancia para los poderes ruinosos. Su ausencia se notará, tarde o temprano, si es que no lo ha hecho ya. A la reina del terror le cuesta preocuparse. Su dolor se ha calcificado a su alrededor, la sal de sus propias lágrimas se ha endurecido hasta convertirse en un caparazón rígido. Aún cumple con su deber, porque es el último vínculo que le queda con su familia y porque se niega a dejarse vencer por la desesperación. Pero no le trae alegría, pues su último vestigio de alegría se desvaneció cuando abrazó los cuerpos desmoronados de sus hijos al final de Olimpiamaquia. Aún así, tiene miedo de lo que significará si las preocupaciones del mago de las flores resultan ser ciertas. 1 de diciembre de 2004, aeropuerto de la ciudad de Kumamoto. Para sorpresa de Waver, se las arregló para quedarse dormido durante el vuelo de Londres a Japón. Solo podía suponer que estaba aún más exhausto de lo que pensaba, considerando quién más viajaba en el avión. Eso, o su instinto de supervivencia lo había dado por perdido, lo cual parecía igualmente probable. Al final, a los tres les llevó un par de días a poner sus asuntos en orden antes de poder emprender el viaje. Bueno, más aún para Bartomeu. El subdirector de la Asociación de Magos no podía emprender un viaje al otro lado del mundo así como hacía en circunstancias normales, y mucho menos tras un desastre casi fatal como el que casi ocurrió en Fuyuki.
Todo el mundo, iluminado por la luna, aún se recuperaba de los repentinos gritos de los oráculos sobre la inminente fatalidad, mientras que los instrumentos de precisión de todo el planeta se habían vuelto locos al detectar el breve destello de lo que fuera que hubiera ocurrido durante unos segundos. El propio Weber había pasado ese tiempo tranquilizando a sus alumnos diciéndoles que el mundo no iba a acabarse, y corriendo de un lado a otro para evitar que la gente hiciera alguna estupidez. Por suerte, sus asistentes habían mantenido la calma y pudieron ayudarlo, al igual que sus alumnos, quienes por alguna razón parecían convencidos de que, si su profesor no entraba en pánico, todo estaría bien. En algún momento, Bartomeu logró contactar con Brizan y confirmar que su viaje a Japón no se consideraría una violación del tratado existente entre la Torre del Reloj y los Pilares del Este, quienquiera que fuese. Weber ciertamente nunca había oído ese nombre antes de la última reunión de los lores, aunque podía hacer una conjetura. Tras esa última comprobación, finalmente abandonaron Inglaterra. Conseguir un jet privado para ir a Japón había sido lo más fácil de todo el asunto. Reines se había encargado de ello con una sola llamada. Bartomeu podría haberlo hecho con la misma facilidad, pero ni Weber ni su hermana adoptiva fueron tan insensatos como para pedirle a la subdirectora que realizara una tarea tan insignificante. Si ella hubiera querido que fueran a Japón con los recursos de su familia, se lo habría dicho. Mientras tanto, usar los activos de Archibald debería atraer menos atención que los de los Bartomeu. Las 12 horas de viaje, aproximadamente, le habían bastado a Weber para recuperarse más o menos del agotamiento. El desayuno que había tomado a bordo también le había reabastecido. Tenía tanta hambre que lo devoró con una prisa casi indecente, lo cual era una pena, dada la calidad de la comida. Gray lo había despertado 30 minutos antes del aterrizaje, dándole tiempo para lavarse y cambiarse de ropa en las instalaciones a bordo. Y así, al bajar del avión, Weber se sentía tan preparado como podía para afrontar cualquier locura que le aguardara en su tercer viaje a Japón. Fue una suerte que esta sección del aeropuerto estuviera despejada antes de su llegada, o su grupo habría llamado mucho la atención. Si bien Weber no habría llamado la atención, salvo por su cabello largo, algo inusual entre los hombres de la mayoría de las regiones, el resto del grupo sí lo era. Bassett, ex ejecutora y acostumbrada a viajar por el mundo, era la que menos desentonó, pues vestía, como casi siempre, un traje tradicional, pero su cabello magenta era, cuanto menos, inusual. La capa de Gray, al menos, era adecuada para el clima local y disimulaba sus peculiares rasgos. Pero incluso si Reines y Bartomeu pudieran confundirse con ricos turistas europeos, la criada que caminaba 2 pasos detrás de Reines era innegable, incluso con un pequeño hechizo que ocultaba su piel plateada bajo un tono más común. Pero no había turistas que pudieran fotografiar a su extraño grupo, en parte por lo temprano que era, y en parte porque las únicas personas en esa parte del aeropuerto eran los empleados, a quienes se les pagaba extra para que no notaran nada fuera de lo común. Weber no sabía si su sumisión se había logrado por medios mágicos o simplemente ofreciéndoles un montón de dinero para que no hicieran preguntas, aunque sospechaba que esto último era así. Un hombre alto y rudo con chaqueta de cuero los esperaba dentro del edificio, con un aspecto fuera de lugar en aquel entorno impecable. Para su sorpresa, Weber lo reconoció. «Hola, señoritas», Velvet saludó a las 5 con un gesto de la cabeza al acercarse. Para quienes aún no me conocen, soy Kairi Sissigou, nigromante y hechicera de alquiler. El conglomerado Miyashira me ha reclutado para acompañarlas a Fuyuki y representarlas en sus conversaciones con Emilia y sus aliados. ¿El conglomerado Miyashira, Bueno, eso confirmaba la teoría de Weber sobre la identidad de los pilares del este que Brizan había mencionado. El hecho de que una facción sobrenatural lo suficientemente poderosa como para tener tratos con el departamento de folclore también dirigiera una corporación multimillonaria aún le desconcertaba. Las familias nobles de la asociación también podían tener acceso a esa riqueza, pero la suya estaba oculta en cuentas bancarias y empresas bizantinas que harían llorar de desesperación al más dedicado recaudador de impuestos. No cotizaban en bolsa. ¿Conoces a este hombre, hermano?, preguntó Reines. Sí, respondió. Nos conocimos antes, durante aquel asunto en el taller Marbury.
Aquello había sido un desastre, y había terminado de una forma que no había hecho feliz a nadie, pero al menos todos habían sobrevivido. Bueno, excepto el hermano del difunto, aunque no, como se vio después, completamente fallecido, jefe de la casa, pero en realidad, el hombre se lo había buscado rebuscando entre el equipo de hechicería, buscando cosas que pudiera vender por dinero fácil. Eso realmente había demostrado que el resto de su familia tenía razón al prácticamente expulsarlo y elegir a su hermano como heredero. «Hola, viejo», dijo Basset sonriendo. «Hola, Fraga. ¿Ese brazo tuyo sigue funcionando bien?» «Ah, sí», la guardaespaldas de Weaver blandió su brazo artificial a modo de demostración. Los alumnos del jefe lo hicieron de maravilla. «Bien, bien». Sisigo volvió la mirada hacia el alumno de Weaver. «Y hola a ti también, chaval. Espero que tu profesor te esté tratando bien». «Por supuesto», respondió Gray, ofendido por la mera sugerencia. «Me alegra oírlo». La sonrisa de Sisigo fue sorprendentemente amable para un hombre de su porte rudo, pero enseguida se recompuso al volver la mirada hacia los dos señores y la heredera del grupo. «Si me siguen, hay un coche esperándonos afuera». El coche en cuestión era una limusina negra, lo cual no sorprendió a Weaver. Si le hubieran encargado recibir a un grupo de Reyes Magos de Londres, incluyendo al subdirector y jefe de los Bartomeu, y se habría asegurado de enviar también el coche más caro que pudiera conseguir. Una discreta comprobación al entrar le indicó que el coche había sido reforzado con un conjunto de protecciones. Detalles menores para los estándares de la asociación, pero suficientes para asegurar que a nadie se le ocurriera tomar fotos del vehículo o cuestionar su presencia, desde civiles curiosos hasta patrullas policiales. Además, el vehículo estaba bien equipado. Era evidente que alguien se había tomado la molestia de asegurarse de que el jefe de los Bartomeu no tuviera motivos para quejarse de su hospitalidad. Había espacio de sobra para todos. El chofer también era muy bueno en su trabajo, y se esforzaba por mantenerse concentrado en la carretera mientras los sacaba del aeropuerto, separado de los pasajeros por una gruesa ventana insonorizada, con un altavoz que podían encender si necesitaban decirle algo, claro. Eso no descartaba la posibilidad de dispositivos de escucha, ya fueran mundanos o taumatúrgicos, pero Weaver estaba bastante seguro de que el conglomerado no sería tan estúpido con el subdirector allí, sobre todo porque Sisigo estaba en el coche con ellos. Los primeros 10 minutos del viaje transcurrieron en silencio, pero Weaver sabía que no podía durar. Como era de esperar, en cuanto llegaron a la carretera principal, Bartomeu ya habló. «Sisigo, ¿qué sabes de lo que pasó en Fuyuki?» «Sé que la situación está controlada, gracias a Dios», respondió el mercenario, con un tono sorprendentemente tranquilo para alguien que hablaba con el líder de la facción aristocrática. «He visto muchas cosas malas en mi carrera, pero esa se llevó la palma». «¿Estuviste allí tú mismo?», preguntó Reines con curiosidad. «Sí», asintió el mercenario. «Me desplegaron junto con un grupo de espías del conglomerado, y luego me reforzaron con gente de Londres». Inclinó la cabeza hacia Bartomeu y antes de continuar. «No nos enfrentamos a los sirvientes, claro, eso habría sido una estupidez». Habiendo visto con sus propios ojos de lo que eran capaces los espíritus heroicos, Weaver asintió sin reservas. Quizás algunos de los magos más arrogantes de la asociación se habrían burlado y menospreciado a Sisigo por admitirlo tan fácilmente, pero ninguno de ellos habría sobrevivido ni siquiera a una guerra del Grial. «Pero mantuvimos la ciudad limpia de toda la maldad que la guerra atrajo». «¿Malas?», repitió Bartomeu y, con una palabra que sonaba completamente fuera de lugar al salir de su boca. «Asesinos en serie humanos, onis, bestias mágicas, vampiros y similares, enumero Sisigo. Una colección completa de los clientes menos respetables del mundo iluminado por la luna, todos a los que la corrupción del Grial atribuye la mala racha de la última guerra y de esta». Nadie pasó por alto la atención del jefe de la familia Bartomeu ante el último punto de la lista, pero tampoco nadie lo mencionó. El odio de su casa hacia los apóstoles muertos era bien conocido, mientras que el del vicedirector rozaba la obsesión. El motivo de esto último era motivo de especulación en la torre del reloj. Weaver estaba bastante seguro de haberlo descubierto, pero sabía que no debía expresar sus sospechas.
Yo mismo me encontré con un grupo de apóstoles muertos y los despaché, dijo Sissigou, al percibir el interés de Bartomeu. Y sé que avistaron y destruyeron a otros en el perímetro. Qué extraño, frunció el ceño el subdirector. Los apóstoles muertos rara vez son capaces de razonar, no lo suficiente como para viajar lejos, y si hubiera tantos vampiros cerca de Fuyuki, ya habríamos oído algo. ¿Tiene más detalles sobre qué los atrajo a Fuyuki? Waber esperaba que no estuviera pensando en usar lo que fuera para atraer a más apóstoles muertos a un campo de exterminio. Aunque en principio aprobaba cualquier cosa que provocara más chupasangres muertos, en su opinión, cualquier asunto relacionado con el caos en Fuyuki debía dejarse en paz. De hecho, uno de ellos dijo algo sobre eso, justo antes de morir, dijo Sissigou. Algo sobre escuchar el canto de un ángel, si no recuerdo mal. Bueno, eso es frustrantemente vago y aterrador al mismo tiempo, dijo Waber con expresión inexpresiva. El concepto de ángeles estaba bastante extendido en la hechicería, pero podía significar diversas cosas. Sin embargo, nunca antes había oído hablar de él asociado con los apóstoles muertos. Y, por supuesto, está lo que ocurrió la última noche de la guerra, continuó Sissigou. Hizo que nuestras batallas anteriores parecieran escaramuzas menores, y los enemigos contra los que luchamos hicieron que los vampiros parecieran ratas furiosas. La perturbación se sintió en todo el mundo, dijo el subdirector. Sin embargo, nadie con quien hablé pudo darme una respuesta directa sobre qué sucedió exactamente. ¿Cómo se veía desde el suelo? Sissigou guardó un silencio inusual, con expresión distante. Eso sorprendió a Waber. En todos sus encuentros anteriores, el hechicero había mantenido una fachada relajada, incluso cuando sus vidas corrían peligro inminente. Todavía no estoy seguro, dijo el mercenario por fin. Sé que los maestros fueron a enfrentarse a la amenaza en una caverna bajo la montaña local, donde se encontraban los mecanismos del Grial. Nos dijeron que defendiéramos la ciudad mientras ellos lidiaban con la raíz del problema, pero algo salió mal. Todos lo sentimos. Solo duró un instante, gracias a Dios, pero fue suficiente para asustarnos de verdad. Y entonces, llegaron los monstruos. Cosas que apenas puedo describir, parecían salidas de la pesadilla de alguien adicto a las drogas. Fueran lo que fuesen, nunca me había enfrentado a nada parecido, y mi nigromancia no les afectó en absoluto. Podían hablar. De hecho, algunos no se callaban. Lo mejor que puedo decir de ellos es que no dejaban cadáveres al morir, lo que al menos facilitaba la limpieza. El lanzador de conjuros vació su vaso de alcohol de un trago, antes de volver a llenarlo con una botella de una marca que Waber no reconoció, pero estaba seguro de que era demasiado cara para que su contenido fuera tratado con tanta despreocupación. Por lo que me dijo mi jefe, los maestros saben más sobre lo que pasó exactamente, concluyó. Tendrá que pedirles más detalles. Lo haré, sin duda, afirmó Bartomeu. Por favor, recuerde que somos invitados aquí, subdirector, advirtió Waber. El jefe de los Bartomeu no lo fulminó con la mirada, pero estuvo a punto de hacerlo. Soy perfectamente capaz de ser cortés, Lord Melloi. Reconociendo una batalla que no podía ganarse y que no debía pelearse, Waber mantuvo la boca cerrada, ignorando la pequeña sonrisa en el rostro de Reines al ver su incomodidad. Solo podía esperar que el resto de este viaje a Japón fuera menos estresante, pero tenía la sensación de que iba a sentirse decepcionado. Shiro había propuesto inicialmente celebrar la reunión con los representantes de la asociación en su casa, pero Rin y Jia lo miraron con una mezcla de lástima y horror cuando hizo la sugerencia. Al parecer, su casa no era adecuada para recibir al subdirector de la Torre del Reloj, lo cual, dado que había sido adecuado para uno de los 12 señores, no entendía del todo, pero a ellos dos se les daban mejor las formalidades que a él, así que siguió su ejemplo. En cambio, el conglomerado Miyashira les había alquilado una habitación en uno de los edificios del distrito comercial de Fuyuki. Bueno, en realidad, habían alquilado un piso entero para asegurarse de que no los molestaran. Shiro y su grupo llegaron primero, pues la sola idea de hacer esperar a sus visitantes casi le provocó un ataque de pánico a Rin. Llevaba un traje que Rin le había comprado el día anterior, tras sacarlo a rastras para que no la avergonzara en la reunión. Sabiendo que no debía discutir, le había seguido la corriente.
Ella necesitaba relajarse, y sabía más de estas cosas que él, aunque la mayor parte fuera teórica, ya que había tenido pocas oportunidades de practicar sus habilidades sociales fuera del instituto. Shirou sí tenía algunos recuerdos heredados de Corsuain sobre reuniones con personas, y cosas que se hacían pasar por personas, de mucho mayor poder e influencia que incluso el subdirector de la Torre del Reloj, pero estaba bastante seguro de que recurrir a ellos como guía sería un terrible error, así que tenía la intención de seguir el ejemplo de su novia. Tras varias idas y venidas, acordaron traer a 4 personas cada uno a la reunión. Por un lado, estaban Rin, Ilya, Saber y Shirou, mientras que por el otro, estaban la subdirectora Lorelei Bartomello y Lorelmello y segundo, Reines el Mello y Archisorte, quien aparentemente era la heredera archival, destinada a suceder a Waver Velvet cuando alcanzara la mayoría de edad, y la ejecutora Basset Fragam Kremitz. El resto de sus respectivos grupos esperaban afuera, aunque gracias a su red mental, aún podían monitorear las conversaciones y aportar su opinión si tenían algo que aportar. Tras una larga discusión, Archer y Assassin se quedaron en casa, junto con las criadas de Ilya. Era improbable que alguien intentara colarse mientras estaban ocupados hablando con los altos mandos de la asociación, pero no imposible, y a pesar de su escasa potencia de fuego en comparación con los demás Servants, las hermanas de Medusa eran más que capaces de lidiar con los magos modernos. El hecho de que nadie confiaba en que no dijeran nada provocador durante la reunión solo por diversión se había omitido cuidadosamente. Esta reunión ya iba a ser lo suficientemente tensa sin que la Torre del Reloj pensara que Shirou era un desviado sexual, después de todo. Objetivamente hablando, entre la presencia de Saber y los dones de Shirou, el equilibrio de poder estaba claramente a su favor en caso de combate. Shirou no dudó ni un instante de que el subdirector era peligroso, y Waver Velvet no había sobrevivido a una guerra del Grial, ni se había ganado la reputación que tenía en la Torre del Reloj siendo inútil en combate, por no hablar de la conocida destreza de Kremitz, y del hecho de que la heredera archival no habría obtenido ese título siendo inútil en hechicería. Pero después de enfrentarse a personajes como Gilgamesh y Corfaeron, los magos modernos le preocupaban mucho menos cuando se trataba de enfrentamientos directos. Aún así, si la reunión se volvía violenta, todo habría salido catastróficamente mal y, como mínimo, el edificio sería una causa perdida. Además, Rin despellejaría vivo a Shirou, esperaría a que Avalon lo sanara y lo volvería a hacer. Lo sabía porque ella se lo había dicho ayer, con una sonrisa angelical que le había provocado escalofríos, y no precisamente buenos. No es que Shirou necesitara ser amenazado para ser educado. El conglomerado Miasira también estuvo representado, con Sissi-Gousan luciendo claramente fuera de lugar mientras estaba sentado a la cabecera de la mesa rectangular alrededor de la cual estaban sentados los dos grupos. Antes de empezar, dijo Sissi-Go, hay alguien más que quiere unirse a nosotros. El mercenario colocó un teléfono de un modelo que Shirou no reconoció sobre la mesa, con los altavoces encendidos. Buenos días, damas y caballeros, se escuchó una voz familiar. Soy Koda y hablaré en nombre de los Pilares del Este en esta conversación. ¿No es esta reunión lo suficientemente importante como para justificar tu presencia?, preguntó Bartomello y, frunciendo el ceño. Shirou presentía que fruncía mucho el ceño. Me temo que tengo muchas responsabilidades que requieren mi presencia continua en la capital, respondió Koda y sin el menor temor. Pero, dada la influencia del conglomerado y el hecho de que estaba a cientos de kilómetros de la subdirectora y, por lo tanto, presumiblemente, a salvo de su ira, tenía sentido. Ha pasado bastante tiempo desde que pude salir de la región. ¿Esta línea es segura al menos? Por supuesto, subdirector. No somos aficionados. Mentalmente, Shirou elevó su evaluación del nivel de amenaza de Bartomello y el hecho de que ella supiera que las llamadas telefónicas podían ser interceptadas la colocaba por encima de muchos magos en cuanto a comprensión de la tecnología. A Rin le había llevado mucho tiempo dejar de romper todos los electrodomésticos de su casa cada vez que los tocaba, y ella era una adolescente que asistía a un instituto público, no la hija de una familia solitaria, aislada casi por completo del mundo cotidiano. De acuerdo, dijo Bartomello y ahora, vayamos al grano. El Mello y
Como acordó cuando hablamos por teléfono hace 2 días, señorita Tosaka, he compartido todo lo que sé con el subdirector Bartomeu y Reines, dijo el Melloi. Están al tanto de la corrupción del Grial, la invocación irregular de un servant de clase pretendiente de una línea temporal alternativa, la supervivencia del servant de clase arquero de la anterior guerra del Grial, la invocación de múltiples versiones del rey Arturo, todo lo que me contó. Fue una historia muy interesante, dijo Reines Archisorte, sonriendo. Su grupo ha logrado mucho. Llámenos el clan Emilia, dijo Rin. Eso facilitará las cosas. Shiro había intentado discutir el nombre, solo para que todos los demás lo miraran con una mirada que le decía que estaba siendo un idiota. Antes de pasar a los asuntos más importantes, los hijos de la familia Ainsworth me pidieron que les transmitiera su agradecimiento por la destrucción de su fundador, dijo el Melloi. Me puse en contacto con ellos después de que me informaras del fallecimiento de su jefe, y confirmaron tu historia sobre su salto de cuerpo desde que existe la familia. Ya veo. Por favor, dales mis condolencias y disculpa por no haber podido rescatar a su padre. Shiro hizo una pausa. Si te sirve de consuelo, creo que al final pudo luchar contra su usurpador. Creo que estarán felices de escucharlo. Sí, qué amable, interrumpió Bartomeu. Ahora, empieza a explicar lo que pasó. Para empezar, mi padre se enteró de la corrupción del Grial hace 10 años, durante la Cuarta Guerra del Grial, comenzó Shirou. Su explicación había sido cuidadosamente ensayada bajo la guía de Rin e Iria para asegurarse de no dejar escapar ningún secreto. Fue la invocación de Gilles de Rais como caster, con un asesino en serie como su maestro, lo que despertó sus sospechas, pero no fue hasta el final de la guerra, cuando se manifestó el Grial, que la mancha se hizo evidente. ¿Y Kiritsugu Emiya no pensó en advertir a los demás sobre la existencia de una clara y presente amenaza para el mundo en Fuyuki? Preguntó Bartomeu con frialdad. Creía que su sabotaje a las líneas Ley bastaría para matarlo de hambre, respondió Shirou con serenidad. Y sospecho que informó a los Ainsburn, solo para que sus advertencias fueran ignoradas. Más concretamente, estoy bastante seguro de que pensó que, si la asociación en general se enteraba de que un dios se había manifestado en el Grial, incluso un dios del mal como Angra Mainyu, muchos insensatos se apresurarían a usarlo, sin importar los riesgos. Era su desastre, y mi padre quería arreglarlo. Hubo un momento de silencio, hasta que el Melloi suspiró. Por mucho que me gustaría creer que nadie sería tan tonto, tengo demasiada experiencia tratando precisamente con ese tipo de lunático como para negar esa posibilidad, dijo secamente el señor de la torre del reloj. Aún así, habría que haber informado a las autoridades competentes, afirmó Bartomeu apretando los dientes. Lo fueron, dijo Kodai. ¿Sabías esto?, preguntó el Melloi. El conglomerado era consciente de que algo había salido catastróficamente mal durante la anterior guerra del Grial, sí. Difícilmente habríamos estado cumpliendo con nuestro trabajo como pilares del Este si no hubiéramos notado la casi manifestación de un dios maligno. Pero, al igual que Kiritsugu Emiya, creíamos que la situación se había contenido con éxito al final de la Cuarta Guerra. Escuchar de Emiya-san que la Quinta Guerra del Grial había comenzado décadas antes de lo previsto nos tomó completamente por sorpresa. ¿Y qué hay de la iglesia?, preguntó Reines. Quien, por cierto, no estará contenta de no asistir a esta reunión. Dado que su representante y supervisor elegidos resultaron ser esclavos de la corrupción del Grial durante los últimos 10 años y no se dieron cuenta, tendrán que vivir con la decepción, dijo Rin, con una voz más seca que el desierto del Sáhara. Imagino que les informó que todo estaba bien, y que el cataclísmico final de la Cuarta Guerra fue simplemente el resultado de la colisión de noble fantasmas que destruyó el Grial. La misma historia que se contó al resto del mundo iluminado por la luna, en otras palabras. ¿Qué le pasó exactamente a Kirei Kotomine?, preguntó Bartomeu. Era uno de los ejecutores más talentosos de la iglesia, y no debería haber caído tan fácilmente. Pretender lo convirtió en un Grial menor tras intentar sin éxito matar a Rin y Sakura, respondió Shirou. La última vez que lo vimos, se había transformado en una gigantesca masa de carne mutante, hinchada con el prana de Gilgamesh y toda la energía que Pretender pudo reunir.
También sabemos que fue responsable del asesinato de mi padre durante la Cuarta Guerra, añadió Rin con frialdad. Y que Kiritsugu Emiya le disparó en el corazón justo antes del fin de la guerra. Nuestra mejor hipótesis es que la corrupción lo devolvió a la vida cuando Saber destruyó el Grial manifestado por orden de su maestro, tanto para mantenerse oculto hasta la siguiente guerra como para proporcionar un ancla al corrupto Gilgamesh. Incluso ahora, desconocían con exactitud cuando Kirei había caído bajo la influencia de Angra Mainyu. El asesinato del padre de Rin, y el de Sakura, pero el primer amante de Chirou había renunciado a Tokio Mitosaka al igual que él a ella, probablemente se produjo tras su corrupción, considerando que el hombre había sido su maestro y había confiado en él lo suficiente como para confiarle la educación de su hija en hechicería tras su muerte, pero no estaban seguros. Los detalles que Chirou había podido extraer de la daga Azot con la que se cometió el asesinato eran demasiado vagos para estar seguros y, en última instancia, no importaba. ¿Ese pretendiente? Preguntó Bartomeu. ¿Qué nos puede contar de él? Pretender era un sacerdote de una versión alternativa de Angra Mainyu, explicó Rin. Dado el título de Angra Mainyu como todos los males del mundo, y la naturaleza del aniquilador primordial al que Corfaeron se había dedicado, eso no era técnicamente una mentira. Habían decidido mantener en secreto los detalles de la línea temporal alternativa, no una alternativa, ni una alternativa en absoluto, una voz temerosa balbuceaba en la cabeza de Chirou, que se obligó a ignorar, de la que Corfaeron provenía. Si los temores de Chirou eran erróneos, entonces él era el único vestigio de esa línea temporal en el planeta. Si no lo era, bueno, debían ser muy cautelosos con esa información, al menos hasta que supieran más sobre la situación. La corrupción del Grial lo localizó usando los elementos de la segunda magia integrados en el sistema del Gran Grial, y lo combinó con el grafo espiritual de Salomón cuando Lord Animus Pere intentó invocar al Rey de los Magos, continuó Rin. Utilizó los cadáveres desaparecidos de la masacre del castillo Animus Pere para crear poderosos familiares. ¿Conseguiste recuperar alguno de los cuerpos?, preguntó el Melloi. Destruimos todo lo que quedó después de las batallas, dijo Saber sin rodeos. Había que borrar su mancha. Es comprensible, suspiró el Melloi. Pero aunque Marisburi fue lo suficientemente inteligente como para transferir su escudo familiar a su heredero antes de intentar el ritual de invocación, entre las víctimas había miembros de ramas menores con sus propios escudos. Su pérdida disminuirá aún más la influencia de la familia. Créeme, intentar recuperar las crestas mágicas de los familiares habría sido una pésima idea, dijo Chirou, haciendo una mueca al imaginar linajes enteros de magos convertidos en agentes latentes del caos, con la corrupción en sus cuerpos, esperando solo el detonante adecuado para transformarlos en pilares demoníacos. En los recuerdos de Corsuain, mundos enteros se habían perdido en la ruina con puntos de apoyo mucho menores, algunos de ellos como resultado de las propias maquinaciones del archiduque. Mejor eliminar la tentación por completo. De camino hacia aquí, el señor Sissigou mencionó que uno de los apóstoles muertos, atraído por el Grial, comentó algo sobre una canción angelical antes de que fuera destruida, dijo Bartomeu en el silencio que siguió al comentario de Chirou. ¿Sabes algo al respecto? Hubo una pausa, mientras Chirou consultaba brevemente a los demás a través de su red mental. No esperaban esa pregunta, pues no se habían encontrado con ninguno de los apóstoles muertos invocados por el Grial corrupto. Había vampiros en la realidad de Corfaeron, dijo, formulando su respuesta con cuidado para evitar cualquier falsedad descarada. Guardarle secretos a la torre del reloj era una cosa. Si acaso, se esperaba de ellos. Pero sabía lo suficiente sobre la vicedirectora como para darse cuenta de que mentirle sobre algo relacionado con los apóstoles muertos era una mala idea. Creo que el Grial usó esto para atraerlos bajo su influencia. ¿Y qué hay de ese ángel?, insistió Bartomeu. Supongo que algún señor vampiro nativo de esa línea temporal, dijo el Melloi, y Chirou agradeció su intervención. Sí, como creemos, la era de los dioses nunca terminó en ella, entonces la llegada de la luna carmesí se habría desarrollado de forma muy distinta. Un pensamiento aterrador asaltó repentinamente a Chirou mientras meditaba sobre las palabras del anciano.
Si sus temores sobre la realidad de la galaxia de origen de Corsuain eran infundados, entonces el Melloi probablemente tenía razón, y el Grial había usado a los ángeles sangrientos como modelo para su invocación. Por otro lado, si sus temores eran fundados, entonces la abrupta caída de Brunestud, el supremo de la luna, a la locura, se volvió de repente mucho más fácil de explicar. Después de todo, los símbolos eran incluso más poderosos en la brujería del caos que en la hechicería. Había pocos recuerdos de la novena legión en los recuerdos que Shiro había heredado de Corsuain, y a juzgar por su contenido, probablemente fuera lo mejor. De todas las legiones traidoras, los hijos de Sanguinius fueron quizás los que más habían caído en desgracia, y el acto fratricida de su primarca durante el asedio de Terra dejó profundas cicatrices psíquicas en la disformidad. Dejó esa teoría de lado para más tarde y envió un pulso de tranquilidad a saber quién había notado su repentino aumento de preocupación y estaba a punto de invocar su armadura, pensando que podrían estar a punto de ser atacados. Antes dijiste que Kirei fue usado por el Grial para anclar a Gilgamesh, el arquero de la cuarta guerra del Grial, dijo el Melloi. Cuando yo era maestro, presencié el poder del rey de los héroes, cuando asesinó a mi propio sirviente. ¿Cómo lo enfrentaste? Superioridad numérica, aprovechándose de su arrogancia, y del hecho de que estoy bastante seguro de que perdió su intelecto cuando la corrupción lo transformó, respondió Shirou. No actuó racionalmente, y la corrupción manipuló sus percepciones directamente para evitar que se diera cuenta. Cuanto más pensaba Shiro en esa pelea, más convencido estaba de que si el sirviente de clase alter ego hubiera peleado inteligentemente en lugar de presumir, no podrían haberlo vencido sin pérdidas significativas en el mejor de los casos. Atraje su atención hacia mí y lo mantuve a raya el tiempo suficiente para que Lancer cargara su noble fantasma y lo derribara del cielo, continuó. En ese momento, Archer lo remató. Hubo otra breve pausa, luego Reines preguntó. ¿Peleaste directamente con Gilgamesh? Sí, confirmó. A pesar de su locura y de lo breve que fue la pelea, estuve demasiado cerca de la muerte para mi tranquilidad. ¿Dónde te encontró el asesino de magos? Preguntó Bartomelloi. En medio de las ruinas al final de la cuarta guerra del Grial, respondió Shirou. Buscaba supervivientes y solo me encontró a mí. Aunque fuera para salvar el mundo, mi padre seguía sintiéndose culpable por la destrucción que causó con sus órdenes a su servant. No pretendía que usted lo sucediera. La subdirectora no intentó ocultar sus dudas. Él quería que viviera, nada más, la corrigió Shirou. Decidí dedicarme a la hechicería en contra de su voluntad, y él hizo todo lo posible por enseñarme lo que sabía. Teniendo en cuenta lo que has logrado, debe haber sido un gran maestro, comentó Reines. Shirou no pudo evitarlo. Se rió entre dientes. Oh, no, corrigió a la heredera archival. Kiritsugu era un pésimo profesor. Su explicación inicial sobre el funcionamiento de los circuitos mágicos fue tan mala que pensé que necesitaba crear uno con mi sistema nervioso cada vez que quisiera usar hechicería. ¿Qué? El Melloi parecía horrorizado, y los otros tres magos no parecían mucho mejor. Eso es, ineficacia aparte, solo puedo imaginar el dolor que causaría, por no hablar de lo fácil que sería paralizarse haciendo eso. En ese momento pensé que el dolor era normal, dijo Shiro encogiéndose de hombros, ignorando las miradas de todos en la mesa, incluyendo a los de su lado. Tardíamente, se dio cuenta de que, si bien ya le había contado esa historia a Rin, ella y Saber no la conocían antes. En cualquier caso, Kiritsugu lo detectó a tiempo y me enseñó la forma correcta de activar mis circuitos, pero como dije, sus conocimientos teóricos de hechicería dejaban mucho que desear, al igual que su capacidad para enseñar. Entonces solo puedo imaginar de lo que serías capaz, si hubieras recibido una educación adecuada en hechicería. Lo era, respondió sonriendo. Rin se encargó de ello cuando nos hicimos aliados tras la extinción del linaje Matou. Hubo una pausa incómoda, finalmente interrumpida por el Melloi. Durante mi última visita a esta ciudad, me dijiste que no tenías intención de estudiar en la Torre del Reloj ni de unirte a la asociación. ¿Ha cambiado algo de eso? No, señor. No me interesan los asuntos de la asociación y creo que mi presencia en Londres solo causaría un caos innecesario. Probablemente sea lo mejor, sí.
La cara de póker de El Mello ya era buena, pero Shirou aún podía ver la mueca contenida. Era evidente que el señor pensaba lo mismo sobre que Shirou se relacionara con los arrogantes y egocéntricos magos que frecuentaban la torre del reloj que todos los demás en su círculo. ¿Y qué hay de usted, señorita Tosaka? En aquel entonces, me pidió mi recomendación si solicitaba estudiar en Londres. Dentro de unos años, cuando todo se tranquilice y haya solucionado mis asuntos en Japón, quizá. Pero no pronto. El hecho de que Rin, tan decidida a restaurar el nombre y la influencia de su familia desde que se conocieron, con sus respectivas máscaras descubiertas, estuviera dispuesta a retrasar su educación para ayudar al resto del grupo, conmovió a Shirou. Su segunda amante había crecido mucho desde que llamó a su puerta preguntándole qué le había hecho a Sakura, exactamente 2 años atrás. Aunque no seas parte de la asociación, poder luchar al nivel de un sirviente sería razón suficiente para una designación de sellado, dijo Bartomeu y, con un tono tan neutral que sus palabras casi no se registraron como una amenaza. Claro que podrías intentarlo, respondió Shirou con una sonrisa educada que, por alguna razón, hizo estremecer a 2 de los 3 magos al otro lado de la mesa. Pero dejando de lado la respuesta del conglomerado ante semejante violación de sus acuerdos con la asociación, te aseguro que no disfrutarías del resultado de provocarnos. Y en cualquier caso, interrumpió Kodai, no creo que el director lo permitiera en primer lugar. Por lo poco que Shirou sabía de la torre del reloj, su director era más una leyenda urbana que una persona real con una oficina, responsabilidades administrativas y las típicas responsabilidades de ser el líder de una organización que, a pesar de ser los Magi infamemente egocéntricos y estar centrados en su investigación de forma francamente malsana, aún ejercía influencia global en el mundo iluminado por la luna. Aún así, Bartomeu claramente se tomó en serio la advertencia. Claro que, si alguien sabía la verdad, eran los señores de la torre del reloj. No tenía intención de hacerlo yo misma, dijo, y Shirou no era lo suficientemente bueno interpretando a la gente como para saber si mentía o no. Pero habrá quienes lo defiendan aunque se sepa, y que intentarán usarte como sujeto de prueba si son rechazados. Entonces, si no escuchan la razón, morirán, dijo Shirou sin rodeos. Aún no le gustaba matar gente y prefería evitarlo, pero no era tonto. Los magos dispuestos a cruzar el mundo para secuestrarlo y experimentar con él a pesar de que la torre del reloj se lo prohibiera serían la misma clase de personas que Darius Ainsworth, y no lamentaría sus muertes. Bartomeu lo miró fijamente durante un largo minuto, con expresión indescifrable. Luego, cambió de tema abruptamente. Bien. Pasemos al tema principal, por así decirlo. ¿Qué pasó la última noche de la guerra? Pretender casi gana, respondió Saber. Lanzamos nuestro asalto al Gran Grial y nos topamos con más familiares suyos, creados a partir de civiles capturados. Los rescatamos, pero tuvimos que separarnos debido a las condiciones hostiles en las profundidades de la caverna, a las que solo mi maestro y yo podíamos resistir. Cuando nos enfrentamos a Pretender, junto con la criatura en la que Kirei Kotomine se había convertido para entonces, realizó un ritual para forzar la activación del Grial y abrir un portal entre su realidad de origen y esta. Lo logró brevemente, causando la perturbación que sentiste y desatando un sinfín de horrores sobre la ciudad, contra los cuales el resto de nuestro grupo luchó junto a las fuerzas del conglomerado y la asociación, mientras mi maestro y yo luchamos contra Corfaeron. ¿Qué quiere decir exactamente con éxito breve? Insistió el subdirector. Al principio, Saber y yo estábamos abrumados, admitió Shirou. Pero, por suerte para todos, un reflejo del mago Marshall Selretch se manifestó y nos ayudó a descubrir cómo contener la sobreescritura de las texturas del mundo. No iban a contarle a la torre del reloj sobre su esfera de realidad. Eso era obvio desde el principio. Si bien existían precedentes de que los humanos lograran una, a diferencia de la extraña alquimia espiritual que había fusionado el alma de Shirou con los restos de la esencia de Corsuain, esto añadiría un objetivo más a su espalda, y la guerra del Grial ya había puesto demasiados allí. El mago mariscal, repitió Bartomeu y, con una expresión de asombro en su rostro por primera vez.
dado que Selrech había detenido a Brunstud, el progenitor de todos los apóstoles muertos en Gaia, y evitado el fin del mundo a manos de una horda de no muertos sedientos de sangre, Shirou sintió que ese respeto era más que merecido. Sí. Con su ayuda, detuvimos el ritual y matamos a Corfaeron. Usé un sello de comando para potenciar el noble fantasma de saber y destruir el Gran Grial de una vez por todas, ya que incluso sin Corfaeron para dirigirlo, la corrupción en su interior amenazaba con desbordarse. Ya veo, dijo Bartomeu. Creo que entiendo lo que pasó. Pero antes de pasar a las consecuencias, tengo una pregunta. El Gran Grial fue destruido, así que ¿por qué siguen aquí los sirvientes? Ahora era el momento de la revelación, que tenía la mayor probabilidad de hacer que las cosas salieran mal. Por eso, dijo Shirou, levantando la mano con el anillo de Salomón. ¿Es eso lo que creo que es? El Melloi se atragantó, con los ojos muy abiertos al reconocerlo. Si crees que es uno de los anillos de Salomón, dijo Rin con el sarcasmo justo para que no resultara obvio para quien no la conociera tan bien como Shirou. Apareció en el dedo de Shirou tras la derrota del pretendiente, y parece que ha mantenido a los sirvientes desde entonces. Podría argumentarse que el anillo pertenece legítimamente a la familia Animus Pere, dijo el Melloi con indiferencia. Como actual tutor de la heredera de esa familia hasta que alcance la mayoría de edad, sería un descuido por mi parte no mencionarlo. Digamos que aceptamos dárselo, y que por algún milagro llega a sus manos. Lo cual era más cercano a insinuar que un señor de la Torre del Reloj le robaría su protegido de lo que a Shirou le parecía bien, pero dado el valor del anillo, era necesario decirlo. ¿Cuánto tiempo crees que podría quedárselo? No mucho, respondió el Melloi de inmediato, haciendo una mueca. La joven Olga Mari es inteligente para su edad, pero no tanto. Y la verdad es que no quiero tener que lidiar con la atención que eso traería. Mi clase ya es bastante problemática por sí sola. Pero como dije, soy su tutora. Tengo que velar por sus intereses. Volviendo al asunto en cuestión, debemos asegurarnos de que ninguno de los monstruos invocados por el Grial permanezca en la zona, dijo Kodai. Quienes estaban lo suficientemente cerca se lanzaron a la lucha la noche final, pero podría haber otros que estaban demasiado lejos para lograrlo y escaparon cuando el Grial fue destruido y su llamada silenciada. Si necesitan ayuda, no duden en contactarnos, dijo Shirou. Su gente ayudó a proteger esta ciudad, y no lo olvidaremos. Gracias. Y una vez terminada la limpieza, ¿cuáles son los planes del clan Emilia? Preguntó Kodai. Tenemos la intención de visitar a la familia Ainsburn en el futuro, respondió Rin. Para reprenderlos por su inacción ante la corrupción del Grial, y porque necesitamos su conocimiento avanzado sobre la creación de homúnculos. ¿Por qué? Empezó el Melloi, antes de que su mirada se agudizara repentinamente al mirar a Ilya. Ah. Ya veo. Por favor, explícamelo, querido hermano, dijo Reines dulcemente. El Melloi tembló visiblemente. Señorita Ainsburn, disculpe, ¿es la señorita Emilia ahora? Ilya asintió, muy complacida con el nombre, y el señor de la Torre del Reloj continuó. La señorita Emilia es, a menos que me equivoque, la hija de Kiritsugu Emilia Irisbiel von Ainsburn. Durante la Cuarta Guerra del Grial, creí que Irisbiel era la representante de los Ainsburn y maestra del sable, pero en realidad era un homúnculo creado por la familia Ainsburn para servir como el Grial menor del ritual del toque del cielo. En otras palabras, un sacrificio humano, destinado a albergar el prana de los Servants caídos y convertirse en el mismísimo Grial al finalizar la guerra. Supongo que la señorita Emilia estaba destinada a un rol similar por la familia Ainsburn, a pesar de ser una semi-homúnculo, lo que requeriría, bueno, numerosos ajustes en su cuerpo, ninguno de los cuales imagino que fue agradable. Después de que descubrieras el pasado de Sakura tan rápido, no debería sorprenderme, dijo Rin. Y aún así, te has ganado el apodo de Sherlock Holmes de la Torre del Reloj, señor. Sí, es correcto. Hemos solucionado los problemas de salud de Ilya por ahora, pero necesitamos el conocimiento de los Ainsburn para resolverlos por completo. Intenté contactar con los Ainsburn antes de venir aquí, dijo Bartomeu. No obtuve respuesta a ninguno de mis intentos, y repatriaron a todos sus miembros a su territorio en Alemania antes del comienzo de la Guerra del Grial. Eso es preocupante, como mínimo, dijo Rin.
Quizás están de mal humor por haber perdido otra vez la guerra del Grial y se esconden para enfurruñarse en paz sin comprometer su preciada dignidad. Preguntó ella con una sonrisa bastante maliciosa en el rostro. A Shirou le gustaría decir que eso era poco probable, pero dado lo mal que habían reaccionado los Ainsburn al perder la cuarta guerra del Grial, y lo mezquinamente que habían reaccionado a los intentos de Kiritsugu de advertirles sobre la corrupción del Grial, no podía descartar la posibilidad de plano. Existe otra posibilidad, aún más inquietante, dijo Kodai. Sabemos que los Ainsburn manipularon el sistema de invocación durante la Tercera Guerra. Así fue como invocamos a Angra Mainyu. Eso significa que tienen algún medio para acceder al Gran Grial desde Alemania. Dado lo ocurrido con el Gran Grial. Oh, genial, suspiró Iria. Así que todo el castillo pudo haber estallado cuando Saber destruyó el Grial. Shirou no dijo nada, pero no pudo evitar considerar que uno de los mejores escenarios era si el silencio de los Ainsburn realmente se debía a que su puerta trasera al Gran Grial reaccionaba a su destrucción. Nuestra influencia en Europa es limitada, dijo Kodai. Señora Bartomeu, ¿y tiene algún activo que pueda movilizar? Por supuesto, frunció el ceño el subdirector. Pero colocarlos en posición es otra historia. Los Ainsburn son una de las familias de magos más antiguas y ricas de la asociación, así como una de las más reservadas. Políticamente, no puedo simplemente enviar a los ejecutores, incluso si las protecciones que protegen la zona no fueran una preocupación. Podemos ocuparnos de las protecciones, dijo Shirou, mirando a ella para dar a entender que era por su presencia y no porque pudiera cortar la hechicería con su espada. Preferiría que no destruyeras otra antigua familia de magos, dijo Bartomeu secamente. Sobre todo si quieres seguir afirmando que no eres el sucesor del asesino de magos. Si los Ainsburn están dispuestos a ser razonables, solo tienen un poco que temer, sonrió Iria. A nadie se le escapó que ella no había dicho que no tenían nada que temer. Pero nadie lo mencionó tampoco. Describir el ambiente de la sala de espera como incómodo habría sido hacerle un flaco favor a la palabra. Y como alguien que había acompañado a Sir a varias funciones de la alta sociedad, donde magos ricos y poderosos se atacaban entre sí, y, casi inevitablemente, uno de los invitados acababa matando a otro usando algún misterio que estaban seguros les permitiría salirse con la suya, obligando a Sir a encontrar al culpable para evitar una batalla campal, Gray sabía mucho de situaciones incómodas. Todos estaban sentados en una sala de espera frente a la puerta tras la cual se celebraba la reunión. Su maestra había intentado que ella también se sentara, pero Reines le había señalado que los maestros Fuyuki solo tenían 4 miembros en la sala, y que traer a más gente podría considerarse una debilidad. Gray estaba casi segura de que su amiga había dicho eso solo para que se quedara atrapada allí con el resto del grupo local, con Trimao como única compañía. Incluso el señor Sisigo había entrado. Reines podía ser así de mala a veces, aunque siempre afirmaba que era por el bien de Gray. Desde lo más profundo de su capucha, observaba furtivamente a las otras 3 personas en la habitación. Solo una era humana. Sakura Matou, la joven de cabello morado que Gray había conocido durante su última visita a Fuyuki con el señor, y que se había registrado como maestra en sus percepciones místicas. Las otras 2 eran obviamente sirvientes, espíritus de los muertos, traídos a una penumbra liminal por el poder del Grial y anclados a Gaia por su vínculo con su maestra. Gray también detectó una presencia adicional, pero carecía de forma física. Supuso que se trataba de otro Servant, que permanecía en forma espiritual por alguna razón. Eso sería preocupante, de no ser porque cualquiera de los Servant podría vencerla por sí solo, y la señorita Matou aún tenía un par de sellos de comando brillando en su mano. Sin embargo, Gray estaba más preocupado por las 2 sirvientes manifestadas. Ambas eran mujeres adultas con ropa moderna, y eran casi idénticas, salvo por una ligera diferencia en el color de piel, cabello y ojos. Sus rostros se parecían al que Gray había tenido desde hacía 10 años, solo que más mayores y más marcadamente femeninos. También la habían estado mirando desde que entró en la habitación con el resto del grupo de Londres, y la situación empezaba a afectarla. Finalmente, el de los ojos azules se levantó y caminó hacia ella. «Hola, Gray», dijo con voz firme pero amable.
Soy la sirvienta Lancer, también conocida como Artoria Pendragon. ¿Ese sabes quién soy? Preguntó Gray. Sí. Shirou nos habló de ti cuando se decidió que Lord el Mello y Segundo vendría a hablar de lo sucedido. Nos contó lo sucedido con la señorita Kremitz. La expresión de Lancer se endureció brevemente al pronunciar el nombre de la antigua ejecutora. Y también me dijo que eres quien actualmente porta la lanza que una vez tuve el honor de portar, y cuya réplica aún conservo. El regio caballero palmeó el estoque que colgaba de su cinturón. ¿Cómo lo supo? Chilló Gray. No hay mucho que los ojos de Senpai no vean, dijo Matou, sonriendo suavemente. ¿Puedo verlo? Preguntó Lancer. Gray dudó, antes de convencerse de que estaba siendo una tonta. Lancer ya tenía su propia versión de Rongominiad, y si decidía tomar la original de Gray, poco podría hacer al respecto. Metiendo la mano bajo su capa, levantó a Ad hacia la mujer rubia. Arqueó una ceja. Claramente, esto no era lo que esperaba. Hola, Artie. Dijo Ad. Te ves bien para ser una muerta, jejejejeje. Añade. Siseó Gray, mortificado. No puedes ser educado por una vez. Lancer ladeó la cabeza y abrió mucho los ojos por la sorpresa. ¿De acuerdo? Susurró. Eres tú. Yo, En realidad no. De repente, Eight sonó mucho más apagado de lo habitual. Lo siento. Soy una simulación de su personalidad, creada por el Instituto Atlas e instalada dentro del contenedor de Rongominiad. Gray era muy versada en la leyenda artúrica, y sabía que Kai había sido el hermano adoptivo del rey Arturo, aquel a quien ella había sido escudera antes de sacar a Caliburn de la piedra en la que Merlín lo había puesto. Ya veo, dijo Lancer. No puedo decir que me alegre de que alguien usara el espíritu de mi hermano de esa manera, pero no te culparé por las circunstancias de tu creación. Me alegra conocerte, Ad. Igualmente, Artie. Por cierto, tengo que preguntar, ¿qué pasa con tu gemelo oscuro de allá? O con el sirviente de Emilia, si vamos al caso. La muy pequeña estaba aterrorizada de que te volvieran a invocar cuando supo que la guerra había comenzado, pero no pasó nada, y aquí estás. ¿Perdón? Preguntó Lancer, mirando primero a Ad y luego a Gray, quien se encogió en su asiento. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué tendrías miedo de que me llamaran? Estabas en Londres en ese momento, ¿verdad? Gray no quería hablar de eso. Pero sabía que esa era la razón por la que Reines la había dejado allí. Así que se obligó a ser valiente, igual que Sir cuando se enfrentó a magos más fuertes, cuando trabajaban juntos en un caso. Es porque cuando invocaron al rey Arturo hace 10 años, mi cuerpo cambió y mi rostro se convirtió en esto, comenzó, levantando lentamente la mano que no sujetaba a Ad para retirarse la capucha. Lancer no reaccionó al ver un rostro tan parecido al suyo, pero en ella probablemente ya se lo había contado, lo que la enfureció un poco. Pensé que, si invocaban al rey Arturo de nuevo, no quedaría nada de mí. Me convertiría en él, completa y completamente. Pero tú estás aquí, y yo, sigo siendo yo. Había sido su pesadilla durante años. Cada vez que se miraba al espejo, veía un rostro que no era el suyo. Había pasado tanto tiempo, y ella era tan joven cuando sucedió, que apenas recordaba su verdadero rostro. Cuando Sir le dijo que la guerra del Grial había comenzado décadas antes de lo previsto, se aterrorizó, pero luego no ocurrió nada, así que pensó que el rey Arturo no había sido invocado, solo para descubrir que no solo una, sino 3 versiones del rey de los caballeros estaban presentes como sirvientes. No hacía falta decir que Gray estaba muy confundida, pero con todo el apocalipsis potencial en el horizonte, había podido dejar de pensar en ello hasta ahora. Eso sí que suena aterrador, dijo Matou. Pero creo que sé por qué no te pasó nada. Dijiste que la transformación inicial ocurrió hace 10 años, cuando Kiritsugu Emiya invocó al rey Arturo como el sirviente de clase sable de la Cuarta Guerra del Grial, ¿cierto? Sí, asintió Gray con vacilación. Creo que los demás aldeanos dijeron que el hechizo de nuestra aldea detectó la descendencia del rey Arturo del trono de los héroes. Eso lo explica todo, asintió la chica de cabello morado. Verás, el espíritu heroico del rey Arturo no fue invocado de nuevo esta vez.
Tras lo ocurrido durante la Cuarta Guerra, el acceso del Grial al trono se vio restringido, y el sistema de invocación tuvo que improvisar para conseguir a los 7 sirvientes necesarios para el ritual del toque del cielo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gray, señalando a los 2 espíritus heroicos manifestados en la habitación con ellos. Es complicado, pero básicamente, el saber invocado durante la Cuarta Guerra del Grial nunca desapareció. Saber, Lancer y Ryder, lo que al menos respondía a la pregunta de quién era el gemelo oscuro de Lancer, son aspectos del Rey Arturo, creados a partir de fragmentos del gráfico espiritual creado hace 10 años. Así que no hubo otra invocación del trono de los héroes, y el hechizo que te cambió la cara hace 10 años no se activó. ¿Es eso cierto? Por mucho que no me gustara que me dijeran que solo era parte de la leyenda del Rey Arturo, era difícil discutir cuando 3 versiones diferentes del espíritu heroico se manifestaron para la misma guerra del Grial, todas con habilidades y recuerdos distintos, dijo Ryder con sarcasmo. Sobre todo cuando resultó que Saber aún conservaba los recuerdos de la Cuarta Guerra del Grial, lo cual no debería ser posible si una nueva versión nuestra hubiera sido invocada desde el trono. Gray casi se desplomó de alivio. Aún así, tengo curiosidad por saber cómo surgió todo esto, dijo Lancer. ¿Hablaste de un hechizo incorporado a tu aldea? Ah, sí, asintió Gray. Todo el pueblo es muy antiguo y se dedica a cuidar los cementerios que lo rodean, algunos de los cuales datan de la época de Camelot. Supuestamente, el hechizo fue creado por Morgan Le Fay para resucitar al Rey Arturo. Lancer hizo una mueca, mientras su versión oscurecida gimió abiertamente, antes de murmurar algo que sonó como maldita sea, hermana en voz baja. No sé qué pensaba mi hermana cuando creó ese misterio. Incluso en esos recuerdos a los que tengo acceso, nuestra relación era complicada, como seguramente ya sabes. Lancer guardó silencio un momento antes de continuar. Solo tengo algunos recuerdos del Rey Arturo, pero sé que todas mis versiones se horrorizarían ante la sola idea de robarle la vida a un niño para resucitar. Eres independiente, Gray, y espero que algún día puedas recuperar tu propia identidad. Gracias, tartamudeó Gray. De nada. La sonrisa de Lancer era un poco forzada, pero la calidez era genuina. Ahora, ¿quieres que te cuente algunos de los trucos que descubrí con Rongominiad? Cuando Gray bajó del avión hoy, no esperaba recibir consejos de combate del Rey Arturo. Pero desde luego no iba a quejarse. ¿Qué es esto? 2 actualizaciones de abril en el mismo mes. ¿Qué clase de brujería es esta? Bueno, queridos lectores, la razón es simple. Estaba jugando gacha en FGO, listo para gastar 300 de SQ en el estandarte de Tlaloc/Kukulkan. En mis primeras 10 tiradas, conseguí a Tlaloc. Con buen ánimo, lancé las segundas 10 tiradas, y conseguí 2 copias de Kukulkan. No me he molestado en calcular las probabilidades de que eso ocurra, pero estoy seguro de que son ínfimas. Tras exclamar viva la leyenda de los dioses del gacha. Por un momento, decidí que era una clara señal y me prometí terminar este capítulo para finales de mes. Fue un reto, ya que había más diálogos, lo cual fue un reto, aunque creo que era necesario para la historia, pero al final lo logré. Para que quede claro, en realidad no creo en los dioses gacha ni en ningún otro ritual supersticioso para manipular el azar. No estoy loco. Pero esta fue una fuente de motivación tan buena como cualquier otra para escribir más de esta historia, y después de la pausa prolongada, estoy seguro de que ninguno de ustedes se quejará de mi obscena suerte. Además, he aprendido que aún necesito practicar más la escritura de diálogos, y que mi proceso habitual de escritura no es adecuado para conversaciones largas como esa. Así que, al menos, he crecido como escritor. Espero que hayan disfrutado de este capítulo y espero con interés sus reflexiones y teorías. El siguiente capítulo tendrá menos diálogo y más acción, ya que nuestros héroes viajan a Alemania y encuentran más de lo esperado. Zariel fuera. PD. Dado que ha pasado más de un año, es posible que quieras volver a leer el interludio del movimiento de las esferas para refrescar tu memoria sobre esa última parte.